Bueno, me han presentado muy bien con todo eso, es un poquito los cargos que tengo ahora, pero principalmente mi expertise, mi knowledge como formación es la neuropsicología. Yo soy un neuropsicólogo un poquito atípico porque me he formado principalmente en todo el tema de trastornos mentales severos y en todo el tema forense. Entonces, ahora actualmente mi cargo a nivel público en el hospital es que ostento la jefatura, ¿no? El coordinador de servicio de todo el Centro de Salud Mental y el Centro de Adicciones de Hospital de Llobregat, y soy profesor asociado a la Universidad de Barcelona. Entonces, lo que hablaremos hoy es un poquito todo el tema de la simulación y la exageración de síntomas. Ya veréis, os pongo un caso clínico bastante simple, pero os iré explicando casos que me he ido encontrando a nivel del día a día. Y creo que lo interesante siempre que hablamos en contextos forenses es que después podamos hacer una buena discusión y podamos entrar en debate, ¿no? Con las cosas que hemos comentado. O sea que si tenéis alguna duda, no dudéis en cortarme si necesitáis que aclare alguna cosa, y si no, al final pues vamos hablando sobre las preguntas que tengáis. Entonces, sí que al principio de la charla sí que voy a hacer una pequeña introducción sobre todo el tema de neuropsicología forense, que es la neuropsicología forense, porque muchas veces la gente no lo tiene claro y no conoce un poco la historia de todo el ámbito forense, la neuropsicología. Y después sí que entraremos en lo que dicen las neurociencias, bueno, todo el tema de lo de la simulación, la exageración de síntomas, y luego los nuevos paradigmas que hay en neurociencia sobre lo que son las mentiras en los sistemas legales, y cómo todos estos paradigmas de neurociencia cognitiva, de neuroimagen, pues ya se están introduciendo poquito a poco en todo el tema de los procedimientos de tipo legal, que ya veréis que, bueno, aunque parezca un poquito absurdo, pues todo esto ya está llegando a nuestros sistemas legales. La neuropsicología, pues entiendo que todos los que estáis en la sala, todos los participantes, sois psicólogos o si no de ciencias afines, y sabéis que la neuropsicología es ¿no? Una ciencia, una rama de especialización de la psicología que estudia la relación entre cerebro y conducta. Aquí todo claro. Y el ámbito forense, ¿no? La neuropsicología forense es la ciencia que estudia la relación entre cerebro y conducta y las consecuencias legales que se producen de esta nueva conducta. Y esto es muy importante porque no por el hecho de tener una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, nosotros vamos a ser imputables o no vamos a ser imputables, o vamos a tener un problema de capacidad o de competencia a la hora de otorgar un poder o un testamento, lo que queramos, sino si estas déficits que nosotros nos produce esta enfermedad se relacionan directamente con las consecuencias legales que se han producido. No por el hecho de tener esquizofrenia yo voy a ser inimputable, sino si yo cometo un delito porque mis delirios me han hecho actuar pensando que el que está delante mío es Lucifer y me quería matar, pues ahí, ¿no? Tengo síntomas positivos, ahí sí será cuando se aplicará. Pues en neuropsicología exactamente pasará lo mismo, ¿no? Una de las cuestiones que sabemos es que el aumento de la supervivencia y la calidad de vida de esos enfermos, ¿no? Con todo el desarrollo que ha habido de las neurociencias en los últimos años, hace que cada vez tengamos a muchísimo más pool de pacientes que en la sociedad que sobrevivan a estos actos, ¿no? O sea, ahora nos encontramos con gente que después de un tumor cerebral, pues puede tener una supervivencia de 30 años de vida, ¿no? Un tumor cerebral, un astrocitoma de bajo grado, por ejemplo. O podemos tener gente con un traumatismo craneoencefálico severo, que llegan al coma profundo con un Glasgow 3, la escala de Glasgow más baja, lo de coma más profundo, y que sobreviven, ¿no? Esta gente hace unos años, estamos hablando de hace 20 años, simplemente lo que les pasaba es que la mayor parte de ellos se morían, ¿no? Entonces, hace 30, 40 años, un diagnóstico de tumor cerebral era un sinónimo prácticamente de muerte segura, ¿no? Y ahora actualmente sabemos que con los nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que claro, que estas extirpaciones, estos enfermos tan graves que acaban sobreviviendo, lo hacen, pero no lo hacen a coste cero, lo hacen con secuelas, ¿no? Estas secuelas que muchas veces son de alteraciones de conducta y muchas veces alteraciones cognitivas, ¿no? Entonces, tenemos una mayor probabilidad de que se cometan vulneraciones de los códigos civiles penales que cada país rige, ¿no? Han dicho que hay bastante personas que estáis en Sudamérica y
Centroamérica, ¿no? En esta sesión, entonces, bueno, cada uno dentro de los códigos civiles y penales, pero hay mayores, ¿no? Que tenemos, ¿no? La mayor parte de los códigos de todo lo que es Latinoamérica vienen de los códigos españoles, o sea, en ese sentido tenemos del derecho romano y de una parte del derecho anglosajón y germánico, ¿vale? Y ahora lo que sí que la diferencia que está viendo es que en todo lo que sería el procedimiento, los procedimientos sí que en toda la parte de Latinoamérica ¿no? En Centroamérica y Sudamérica, sí que el procedimiento se estáis un poco haciéndolo, adoptando más los procedimientos de tipo más anglosajones, ¿vale? A nivel forense, esto, en relación entre cero conducta, consejos legales, que se produce esta nueva patología. En el fondo relacionamos bases biológicas de la conducta humana con las bases jurídicas de nuestra sociedad. Esto que lo tengáis, ¿vale? Entonces, a nivel histórico, el primer caso en el que a los psicólogos nos permite entrar, ¿no? Y examinar la ley de testigo como los psicólogos como expertos sobre un caso de responsabilidad criminal, en concreto es un caso de responsabilidad criminal con esquizofrenia, es la sentencia Jenkins, que entiendo que muchos de vosotros conoceréis, o la mayor parte de vosotros conoceréis, que se estudia la psicología. Y después la neuropsicología forense no ha existido como disciplina coherente hasta los años 80, principalmente en Estados Unidos. Los que tengáis un poco de conocimiento sobre el tema de neuropsicología más general, en la International Neuropsychological Society sabéis que hay una gran, ¿no? Y en la APATA que hay una gran fuerza en la disciplina de neuropsicología forense, que suelen hacer muchos cursos, muchos temas de doctorados y cosas así. Incluso uno de los past presidents de la American Psychological Association es un prestigioso neuropsicólogo forense, que es Antonio Puente, el doctor Antonio Puente, que tengo el honor de conocer y que tenemos una buena relación. Y esto desde los años 80, ¿no? En el resto de, ¿no? A nivel de manuales, tenemos muchísimos manuales. No me voy a entretener, pero en Practical Forensic Neuropsychology hay muchísimos manuales. En el Corro, hay muchísimos. Handbook. Hay también algún manual específico para Pediatric, para Forensic Neuropsychology, sobre todo para temas de infanto-juvenil. Y para traumatismos craneoencefálicos, que también es uno de los Princeps, ¿no? Todo esto hay también algunos manuales. ¿No? Handbook, hay otra versión, incluso hubo un journal, el Journal of Forensic Neuropsychology, que apareció en el 99 y creo que en el 2007-2008 se cerró por la muerte del editor, pero ahora podemos encontrar artículos de neuropsicología forense en las revistas más generales, en Neuropsychology, en Clinical Neuropsychology también suele haber revistas, ¿vale? En España se empiezan estas exploraciones dentro del campo civil y penal, ¿vale? Que es lo que yo más conozco. Hay un hecho que aquí nos pone muy en el candelero, todo el tema de la neuropsicología, que es el caso Pinochet. No me voy a extender en él porque seguro que mucha gente lo conoce, pero básicamente aquí lo que pasó es que el informe que se hizo en Inglaterra por parte del ámbito médico lo hizo una neuropsicóloga forense. Y aquí llamó mucho la atención en España porque esto era algo que tradicionalmente siempre lo hacían los médicos forenses en España, ¿no? Hubo un editorial del País que decía que es un neuropsicólogo, ¿no? Así como preguntándose qué tipo de profesional iba a hacer esto. Y en aquel entonces yo estaba a cargo de un grupo de trabajo, formaba parte de un grupo de trabajo de neuropsicología, y me acuerdo que hicimos, ¿no? Contestamos este editorial del País y hablamos, ¿no? Y enviamos una carta a Juez Garzón, que era el juez que instruía todo este caso, explicándole el tipo de informe que se encontraría y cómo había que interpretarlo, y si necesitaba asesoramiento, pues que nos ofrecíamos, ¿no? Sabéis que luego el caso acabó de otra forma y que al final, pues bueno, se declaró que no tenía capacidad para ser juzgado en España y no se hizo el traslado a España, y que luego cuando llegó a Chile, pues en Chile se le intentó también volver a evaluar y se le intentó ver un poquito todo esto, pero nunca llegó a sentarse en el que los acusados. Y esto fue el caso histórico que puso a los neuropsicólogos, o que nos puso un poco en solfa, ¿no? Dentro de todo el tema forense. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante entre toda esta parte de clínica y la parte forense, ¿no? Sabemos que cada vez más nos une todo el aumento de la sofisticación que tenemos del conocimiento científico,
las complejas teorías que hay y las nuevas teorías que hay sobre responsabilidad legal, que un poquito más adelante entraremos, y todo el tema de la liberación de la norma, de la aceptación de consultores expertos, que esto a nivel jurídico es importante porque permite que cada vez intervengan más tipos de actores en los juicios a nivel de consultores expertos y que se permite que, por ejemplo, pues que cada vez pues, se puedan aportar nuevas pruebas, ¿no? ¿En qué se diferencian principalmente el ámbito clínico del ámbito forense? En clínica, principalmente vamos a evaluar el funcionamiento del paciente. En el ámbito forense, evaluaremos cuando nos viene un paciente si los problemas se ajustan a un procedimiento de tipo legal. Si yo soy en el hospital y me viene un paciente con problemas de memoria, yo voy a evaluarlo para ver si realmente tiene Alzheimer o tiene una amnesia por cualquier otra patología. En el ámbito forense, ¿qué me va a venir? Lo que me va a venir es, por ejemplo, un caso que he tenido hoy, ¿no? Precisamente, pues no es tanto si el paciente tenía una demencia. A mí lo que me piden es que si realmente en el grado de demencia que tenía este paciente, tenía capacidad para otorgar un poder notarial que hizo que se deshaciera de todos sus bienes y cediera todos sus bienes en vida y quedarse sin nada. ¿Vale? Fijaros que el procedimiento es un poquito diferente, porque lo que miramos no es tanto si tiene demencia, que en este caso ya sabemos que la demencia la tiene, sino que esta demencia sí le ha podido producir un perjuicio dentro de la sintomatología que le produce para poder hacer un acto en el que él no tenía la capacidad para realizar este tipo de acto. Un acto que se hizo ante notario, ¿eh? O sea, que no es un acto que se hizo al tuntún. ¿Vale? Entonces, un poco para que veáis esta diferencia, ¿no? En clínica intervenimos para aliviar sus débiles, o sea, yo intervengo pues para hacer un diagnóstico, para si hay que hacer una rehabilitación, si hay que hacer cualquier cosa de esta, ¿no? Y en el ámbito forense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diagnosticar, sobre todo para ayudar a la justicia, para esclarecer la verdad. Pongo esclarecer la verdad un poco entrecomillado porque la verdad, bueno, es un término filosófico que muchas veces se utiliza en justicia, pero que tampoco tenemos muy claro lo que es la verdad, ¿no? Pero lo que está claro es que hay una verdad jurídica, una verdad de la justicia, que es lo que tenemos que, cuando somos queridos, participar y intentar ayudar a esclarecer, ¿vale? ¿Qué más? En clínica tendremos contraste la mayor parte de veces con informes escolares, con antecedentes médicos de un psiquiatra, un neurólogo que nos lo deriva, como queramos, ¿no? En el ámbito forense añadimos estos informes, informes judiciales, policiales, médicos, notariales, lo que os decía antes, ¿no? Este caso de hoy mismo, pues no solo me vienen los informes de su historia clínica, en el que he tenido que estudiar los informes del neurólogo, he tenido que estudiar los informes de su médico de familia, de la enfermera de referencia, del programa de atención domiciliaria en el que estaba, sino que también tengo que mirar que los informes judiciales, ¿por qué? Porque esta persona a la que supuestamente había engañado a esta persona mayor, que era una hija suya, ya tenía denuncias de hace unos años anteriores por haber engañado y robado dinero a su padre, ¿vale? O, por ejemplo, también hay que añadir pues, el informe del testamento, el informe del poder notarial que ha realizado. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo un poder, ¿no? A la hora de medir la capacidad no es lo mismo medir una capacidad para una persona que diga yo se lo dejo todo a mi hija, ¿no? Que es una capacidad muy sencilla y es algo que uno lo tiene que tener muy claro, sino cuando yo dejo tal finca en condición de usufructuario y le dejo la nuda, que es una condición, ¿no? En la que yo me quedo con las deudas, pero no tengo la propiedad, que son casos como muy complejos que probablemente muchas personas ya ni conoceríamos estando bien a nivel cognitivo, ¿no? Entonces es muy diferente un tipo de informe u otro tipo de informe. O si yo no tengo, por ejemplo, ya el concepto de número, imaginaros que yo hago un informe, o sea, que yo hago, perdón, un testamento y con algo muy complejo y ya he perdido el concepto de número, ¿no? Entonces, tengo acciones en una empresa, acciones en otra empresa y a partir de aquí tengo que ver qué tipo no, todo eso se tiene que mirar a la hora de hacer nuestro informe. Porque si no se puede, digamos, no tenemos toda la información para esclarecer y para ayudar a la justicia. En clínica utilizamos metodología con baremos de población normal. En forense deberíamos, lo que dicen todos los manuales, que deberíamos utilizar metodología específica forense. Aquí lo pongo con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque realmente en la práctica real no nos pasa eso. No disponemos de ese tipo de baremos, con lo que no podemos realizar este tipo de cosas. Y el tema que, por eso la sesión de hoy, es el tema de los simuladores, ¿no? Que en el ámbito clínico, tradicionalmente uno nunca va a pensar que
te pueden estar engañando o que pueden estar un poco, digamos, cuando te viene alguien porque tiene problemas de memoria. Como tú, en tu logaritmo de decisión a nivel clínico, cuando tú haces esta atención, no piensas en que te están engañando, aunque luego sí que es verdad que nos encontramos con gente que nos engaña y podemos encontrarnos con estas situaciones. Pero siempre en el ámbito forense pues vamos a tener que tener aquí un warning cuando exploramos y cuando estamos haciendo toda esta exploración para pensar que siempre va a haber una ganancia secundaria. La ganancia secundaria en los procedimientos que intervenimos pues ya puede ser que la Seguridad Social le conceda una paga de por vida o una incapacidad laboral en la que la persona ya no tenga que trabajar. O, por ejemplo, una indemnización más elevada pues porque ha sufrido un traumatismo craneoencefálico en el trabajo o en un accidente de tránsito o en lo que sea. O por ejemplo, a veces nos podemos encontrar la ganancia secundaria que sea no entrar en prisión o cumplir una pena privativa de libertad, pero en vez de cumplirla en prisión, cumplirla en otro sitio porque se ha hecho una media pena alternativa. Entonces, al final hay que pensar que siempre va a haber una ganancia secundaria y siempre tenemos que tener en cuenta que nos pueden estar engañando, ¿no? Y esto, bueno, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y que por eso vamos a... ¿Vale? Cosas importantes. En clínica vamos a tener claro que vamos a realizar un informe clínico, más de tipo documental, ¿vale? Y en el ámbito forense, pues son informes periciales con todo lo que tiene que ver con el secreto profesional, que no, todo esto, ¿no? En una vamos a hacer actuaciones como testigos, o como testigos expertos, en otro como perito, con todas las implicaciones legales que tiene. Recordemos que los peritos estamos regulados, nuestras intervenciones, ¿vale? Están reguladas por ley. En clínica nuestros informes son subjetivos, son parciales, mientras que en forense tienen que ser los informes periciales lo más objetivo posible, con todo lo que puedas ayudar o perjudicar a la persona que está dando. En clínica, evidentemente, están sujetos al secreto profesional, mientras que en el ámbito forense no existe ese secreto profesional y tenemos que ir con cuidado y explicárselo a la persona que estamos peritando. Entramos ya a centrarnos en esta segunda parte más de la clase en todo el tema de la simulación y la exageración. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos encontramos en nuestro ámbito con una exageración consciente como tal, sino una simulación de los síntomas, ¿no? Es el gran efecto Pinocho, ¿no? Que no sabemos realmente, no decimos la verdad absoluta, pero decimos medias verdades, ¿no? Tenemos que tener claro ¿no? que cuando hablamos de todo esto es que hay una producción intencional de síntomas tanto físicos como psicológicos que sean falsos o exagerados, que están motivados por incentivos externos, ¿no? Y tenemos que ver si realmente esta ganancia, qué tipo de ganancia hay, ¿no? Porque si muchas veces la ganancia puede ser psicológica, pero otras veces puede ser patrimonial, puede ser a la hora de tomar decisiones en según qué sitios, puede ser a la hora de tomar decisiones en actos médicos, todo eso también no nos olvidemos que va ligado, ¿no? Entonces, cuando hablemos de temas de simulación, de exageración de síntomas, ahí tenemos que tener un cuidado porque ¿no? Tenemos una interpretación delante de un tribunal un poco complicada, ya que los prejuicios que hay en los tribunales es que en todo este contexto forense está lleno de un prejuicio negativo hacia el engaño. Entonces, también tenemos que tener muy claro que hay una subjetividad en la interpretación de algunos datos y que, ¿no? Y que hay una disfunción y conflicto entre personas, ¿no? Entonces, la diferencia es que en la simulación hay un deseo activo del paciente por ocultar la información y nosotros cuando eso no tomamos una actitud activa y luego aquí tendremos que tomar, ¿no? Dentro de la variabilidad y la toma de decisiones tenemos que ver pues cómo hacemos pues, una metodología que se llama más de metodología de validez convergente para ver que diferentes áreas cognitivas que evaluamos en diferentes momentos pues van un poco en la misma dirección, ¿no? Yo aquí siempre explico un caso que tuve yo hace unos años en el Centro de Salud Mental, no hace tantos, ¿no? Que lo explico para que veáis la dificultad de siempre de todos estos casos de simulación, ¿eh? Este caso me gusta explicarlo porque es paradigmático de cómo nos engañan a veces y no somos ni conscientes, ¿no? Yo vi a una mujer hace un tiempo que era una alta directiva de una empresa y esta mujer acude a mí por problemas de memoria, me la derivan, o sea, ella está en tratamiento psiquiátrico y la derivan por problemas de memoria.
me la dieron por problemas de memoria. Yo como suelo actuar es que yo hago una exploración y después corrijo esa exploración, hago un informe y en la siguiente visita eh, hago la devolución de los resultados de esta exploración, ¿no? Entonces, yo hago esta exploración, no me queda muy claro, no me queda muy claro lo que tengo yo en la exploración, o sea, no me queda muy claro si me estaba engañando, si había algo de simulación, el perfil que yo tenía a nivel cognitivo no me cuadraba con un deterioro. Entonces, lo que hice, una de las cuestiones que se hace a nivel de metodología con estos casos, es espaciar en el tiempo y volver a repetir la exploración sin que ella lo sepa. O sea, tú le vuelves a dar visita 4 meses después o 5 meses después, porque digamos, es fácil engañarte en un momento puntual, es difícil engañarte con el mismo perfil en diferentes medidas repetidas. Hombre, si estás entrenado y te ha entrenado un neuropsicólogo en donde te tienes que engañar y tal, aquí no vamos a hacer nada, ¿no? Pero si no hay es difícil. Entonces, lo que hice yo con esta mujer es que la cito, ¿no? La vuelvo a citar, me la vuelven a citar 4 meses después, vuelvo a hacer el perfil y cuando me sale el perfil me sale algo muy parecido y pienso yo para mí mismo, oh, qué mal pensado, tú piensas qué tal. Y antes de hacer el informe le digo a la mujer, mira, sí que realmente pues me sale lo que da, los problemas que tienes, sí que los detecto, hay un inicio de deterioro y tal. Bueno, ¿no? Aquí le hago la devolución antes de hacerle el informe. Esto es relevante porque yo me aventuro a hacer algo, ¿no? Como le había hecho esperar 4 meses para hacer la exploración, pues digo, para que no tuviera más dudas a nivel diagnóstico. Entonces, esta visita me la ponen justo antes de las 11, justo la visita de antes de las 11. Yo entre las 11 y las 11:30 era el tiempo que tenía para hacer el break, para hacer el desayuno aquí, ¿vale? En mi despacho. Entonces salía a tomar un té y a desayunar. Cuando salgo a desayunar me encuentro a esta paciente de espaldas justo en la puerta del centro de salud mental donde yo la había visitado, hablando con su abogado y diciendo, sí, sí, hice lo que me dijiste y ya ha colado y ya tenemos diagnósticos. O sea que a esta mujer le está diciendo al jugador que al final me habían engañado y a mí, ¿no? Yo me quedé detrás de ella esperando a ver todo lo que decía y cuando se giró dijo, ups, tierra trágame y evidentemente nunca me pidió ningún informe, nunca vino a pedirme ningún informe. Yo la pillé que me había estado engañando por una llamada. Fijaros que si a mí a esta mujer me la ponen, me la citan en otro momento temporal, yo me hubiese engañado. Si esta mujer da la casualidad que se aguanta sus ganas de que me había engañado y no llama al abogado, lo llama media hora más tarde, yo no lo hubiese, no en la puerta del despacho, yo no lo hubiese escuchado nunca. Y si el abogado no le coge el teléfono porque está ocupado en un juicio, pues yo tampoco hubiese sabido esto, ¿no? Entonces, fijaros que la dificultad de estos casos es muy importante porque luego lo que pasó en este caso es que había un problema de conflictividad laboral detrás y ella quería una incapacidad laboral y se estaba haciendo pasar por problemas de memoria, por un inicio de deterioro para ello, ¿no? Entonces, para que veáis un poco las dificultades de estos casos, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer cosas muy sistemáticas, una buena anamnesis, una buena exploración, utilizar las pruebas complementarias que creamos. Una observación de esto, si no nos cuadra muy bien, o sea, aquí hay que mirar muy bien la validez convergente, hay que valorar muy bien en estas pruebas complementarias si realizamos pruebas específicas de simulación, ¿vale? Pruebas específicas de simulación, y ver si realmente con otros ha habido una buena respuesta a los tratamientos que ha hecho, tanto a nivel psicológico como de salud mental, a nivel psiquiátrico, como de otras patologías, y evidentemente hacer un poco de seguimiento del caso. En los casos más graves, incluso aquí en España, se les ponen detectives y se hace un seguimiento con detectives para pacientes que ¿no? Que se hacen pasar ¿no? Con simuladores que se hacen pasar que no tienen ningún tipo de capacidad y a partir de aquí llegamos a un diagnóstico, que el diagnóstico es muy complejo. Y os digo, el diagnóstico de simulación es muy complejo. Entonces tenéis que pensar que aquí la exageración, la frustración, la necesidad, todo el tema de manipulación, todo esto son variables que entran dentro de estos temas de simulación y son importantes que los tengamos muy en cuenta si no pongamos los diagnósticos un poco al tuntún, porque no siempre vamos a poder poner el diagnóstico de simulación consciente y vamos a tener que centrarnos en otras cuestiones. La diferencia, simulación, cuando tenemos una ganancia material, una ganancia que hay una producción intencional de síntomas físicos o psicológicos y hay unas razones externas con una ganancia clara e identificable. La diferencia con el trastorno facticio muchas veces es cuando
la ganancia es psicológica, por el papel del enfermo de asumir el cuidado. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de una mujer con un trastorno facticio que se hacía pasar por problemas de memoria y que se decía que se perdía por la calle y todo eso. Y era un trastorno facticio porque fijaros que lo que había conseguido esta mujer es que su hija, que se había ido de casa hace unos años, debido a esta preocupación, porque su madre se perdía, porque su madre se dejaba el gas encendido, porque había un poco todo esto, y no tenía una demencia, o sea, era síntomas que creaba, porque su ganancia secundaria y había conseguido que su hija volviera a casa. Los trastornos facticios son muy complicados porque después, si nosotros confrontamos a este trastorno facticio, lo habitual es que exageren más los síntomas para hacer ver como que son más, que están peor, ¿no? Y entonces a la familia le cuesta mucho entender que nuestra psique ¿no? puede producir unos síntomas debido a esta necesidad psicológica de necesitar cuidados, ¿vale? O sea, pero los incentivos no son tan materiales como en la simulación. ¿Vale? Entonces, un poquito esto, ¿eh? También temas de personalidad, manipulación, la psicopatía, el histrionismo, todo esto también es muy importante, ¿no? Y realizamos un análisis forense clínico cuando hay falta de coherencia, incongruencia, que es el caso que os pondré, con las causas, consecuencias. A nivel neuropsicológico, rendimientos peores que los enfermos reales. Muchas veces te encuentras que te hacen en puntuaciones aberrantes en temas de memoria que te puntúan peor que un GDS6, que no sería posible. O te puntúan peor, ¿no? En temas te puntúan en temas de o no están orientados o te hacen muchas para respuestas, ¿no? Entonces, tenemos que también que hacer test muy específicos de la lesión focal que tengan o del tipo de patología que tengan, ¿no? Luego hay rendimiento específico en simulación con algunas pruebas, la figura de Rey, luego también bueno, hay pruebas como ¿no? específicas para detección de simulación, como test de Binder para la memoria, el TOM, es una prueba que me encanta, el TOM, el SIMS, que el SIMS también se nos mezcla más sintomatología más de tipo psicológico, de tipo, ¿no? Entonces, bueno, son este tipo de cuestiones. Los signos de alarma es cuando hay indemnizaciones importantes por detrás, con la situación médico-legal, cuando hay un retraso entre lo que ha pasado y la aparición de síntomas, que hay un tema demorado, aquí también nos tiene que hacer sospechar, entre la clínica subjetiva, los signos de exploración, una disociación importante a nivel cognitivo y ecológico, es decir, entre lo que te están entendiendo que pueden hacer y lo que realmente pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, te encuentras que hay gente que tú no les preguntas y se pierde muchísimo por la calle, están fatal, no se orientan por lugares conocidos, etcétera, etcétera. Te explican una gran regla, pero te lo explican con una gran capacidad de detalle, o sea, con lo que su parte mnésica la tienen bastante conservada. Y dos, a lo mejor te encuentras que han venido solos a la consulta, ¿no? Entonces, ¿no? Y han cogido un autobús, ya han hecho no sé qué. Entonces, ¿no? Hay la parte ecológica, la parte del día a día, pues es muy importante, la funcionalidad en el fondo, ¿vale? Otro, la falta de colaboración, ¿no? Que no quieren colaborar. Muchas veces, sobre todo aquí nos viene cuando son mandatos judiciales, con mandatos judiciales, cuando te encuentras a gente no colaboradora, es bastante relativamente fácil de conducir porque cuando hay falta de colaboración, yo simplemente, cuando lo veo, les digo, si no colaboras, yo le diré al juez que no colaboras. ¿Eh? O cuando no ponen un poquito de su parte, sé que no se... No, doctor, es que no sé... Bueno, cuidado que yo sé que no estás haciendo esto. Tú mismo, yo no voy a entrar en la... Pero si no te esfuerces, si no hacemos las cosas como hay que hacerlas, yo esto se lo diré al juez. ¿No? Y en ese sentido ahí ya normalmente suelen reconocerse estas cosas. La incoherencia entre test similares, a veces te encuentras con puntuaciones de memoria muy elevadas y luego en otro le pasas otra prueba de memoria y te encuentras puntuaciones muy bajas, cuando eso es todo lo que hablamos de la validez convergente entre la misma exploración, que en forense se utiliza muchísimo. Un problema de jerarquía entre los fallos, sabéis que la mayor parte de test tienen una jerarquización, vamos de ítems más fáciles a más difíciles. Hay otros test, sobre todo en simulación, que no, pero que... Entonces a veces te encuentras que ítems muy fáciles los fallan y ítems muy difíciles los hacen bien. Entonces, aquí son signos de alarma. Fallan en tareas muy simples, ¿no? ¿no? Incoherencia clínico-topográfica, todas esas cuestiones, ¿no? Tienen cosas muy alteradas en temas motores y sensoriales, ¿no? Que les cuesta mucho escribir o hacer según qué cosas, o cuando saben que les estás haciendo alguna tarea y cuando no se sienten evaluados, pues rinden mucho mejor, ¿no? Y evidentemente si tenemos personalidades antisociales,
pues también es uno de los signos de alarma. Entonces, los criterios de simulación es simulación probable, simulación posible. No vamos a extendernos, pero sobre todo esto, ¿no? Cuando incentivo externo, tendencia hacia respuestas negativas, es el criterio B, y luego los criterios, ¿vale?, que nos explican por otras patologías psiquiátricas y neurológicas. Aquí en el probable es cuando tenemos ya 2 o más tipos de caracteres en los test neuropsicológicos, es cuando tenemos una simulación probable, y luego la posible es cuando ya incluso, ¿no?, hay autoinforme y todas estas cuestiones. No entraré porque tienen que ver los criterios de simulación, ¿no?, de SLIC, ¿no?, incentivos externos, respuestas falsas claras, falsas probables, diferencia entre patrones conocidos de disfunción, los datos de los test, discrepancia entre la conducta observada y los datos de los test, de informaciones fiables colaterales y los datos de los test. ¿Vale? Todo esto los podemos, ¿vale? Son criterios que los podemos utilizar, que no me extendré porque si no igual me enrollo mucho, ¿vale? Pero sobre todo esto, que los síntomas autoinformados son discrepantes con lo que observamos, todo lo que, ¿vale?, con la información obtenida en las personas próximas. Mira, fijaros que esto es muy importante también, siempre que tengáis sospechas de simulación, coger a familiares cercanos o gente que nos pueda dar la información. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de hace un tiempo, también de un hombre que era magrebí, que estaba engañando, que tenía un simulador, y recuerdo que cuando lo exploré, que vi que nos estaba engañando, cité a la familia, y la familia, y el paciente no quería que la familia viniera, ¿vale? Incluso amenazó a una de sus hijas que si venía a hablar conmigo, que no sé qué tal. ¿Y por qué no quería que viniera? Porque evidentemente cuando la paciente, ¿no?, o sea, cuando la hija del paciente se le confrontó y le explicamos eso, pues dijo que sí, que era algo que tal y que no era tal como nos decía, ¿vale? Entonces, pensad que eso, ¿no?, que cuando es muy difícil que toda una familia participe de algo de esto, ¿no? Sí que pasa, pero bueno, ¿vale? Y luego eso, la evidencia de exageración y subsumación en las puntuaciones estandarizadas, ¿vale? Lo que os decía antes, criterios intencionales, ¿vale? Entonces, el resultados de los test fiables y válidos, ¿eh? Hay muchos tipos ¿vale?, de test para temas de simulación. Portland, el Victoria Symptom Validity Test, que también está muy bien, el test de Rey, ¿vale? Y aquí nos encontramos con la simulación, que es bastante sencilla cuando conseguimos, ¿no?, porque hay una simulación muy clara, todo esto, pero el problema es la exageración de síntomas. Muchas veces hay gente que nos dicen, ¿no?, y esto hizo que incluso la APA en Applied Neuropsychology hiciera un documento de ethical issues, ¿no?, asociado con todo el tema de exageración, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la depresión, la ansiedad, dolor, mareos, todo eso, el cambio de personalidad, son quejas muy subjetivas que muchas veces se pueden, ¿no?, pueden ser como la sal y pimienta de toda esa patología. Hay que ir siempre con cuidado con la ganancia secundaria, como os he dicho antes, pero fijaros este estudio que es muy revelador, ¿no?, cómo la performance a nivel cognitivo, cuando tenemos una exageración de síntomas, nos rinden sin ser simulaciones, solo el no hacer el rendimiento del test como tendríamos que hacerlo. Fijaros que es una desviación típica por debajo de nuestro rendimiento, que es mucho, ¿eh? Fijaros que en enfermedades como el bipolar disorder, ¿no?, bipolares, ¿no?, la enfermedad, los trastornos bipolares tipo 1, tenemos solo, no llega a 0,6, o sea, medio punto de tamaño de efecto, o sea, de media desviación típica de patología a nivel cognitivo, ¿no? Y si nos encontramos, por ejemplo, una desviación típica solo en los casos de traumatismo encefálico severo, se nos ve afectado, pero si nos vamos a traumatismos más leves que sabemos que tienen déficit, no llegan al 0,3, o sea, para que veáis que la exageración de síntomas y la baja performance, la baja motivación a la hora de realizar los test, también nos puntúa muy bajo, y esto hay que ir con cuidado, ¿eh? Y si lo detectamos tenemos que poner remedio, porque si no ponemos remedio nos va a sesgar mucho nuestra exploración. Entonces, hay que considerar siempre todo el tema del comportamiento, la técnica de exploración mental, los recuerdos colaterales, las entrevistas familiares, los resultados del test, y tener en cuenta que es nuestra responsabilidad ética informar de ello de forma respetuosa y objetiva. Aquí, simulador consciente, trastorno facticio, pues bueno, sobre todo la motivación, y cuando haya pruebas de tiempo, las pruebas que tienen una carga temporal, aquí nos van a dar muchísima información, pero muchísima, ¿no? ¿Dudamos de ello? Como truco, visitas espaciadas en el tiempo.
vamos a hacer medidas repetidas con visitas espaciales en el tiempo, porque es muy fácil engañar en un momento temporal, es muy difícil engañar en mismos perfiles en diferentes momentos temporales. Otra cosa que hace validez convergente y poner anzuelos en la entrevista, es decir, por ejemplo, ahora vamos a hacer una prueba de memoria y la prueba no es de memoria, es una prueba una prueba, por ejemplo, de denominación visoverbal, que no tiene que ver tanto con memoria. O, por ejemplo, otras de las cuestiones que se hace es la inducción de síntomas, ¿no? Dejar caer, ¿no? Pues muchas veces, ¿no? en dejar caer que esto de la memoria hoy te ha salido bastante bien, pero es raro porque normalmente esto no debería salir tan bien. Pum. En la siguiente visita, estos tipos de pacientes suelen fallar esta memoria porque asumen que ellos deberían aceptar este tipo de enfermedad. Es muy importante siempre que estemos con sospechas de un paciente con simulación que él no se dé cuenta de que nos estamos dando cuenta de que está simulando, porque si no, entonces no va a ser posible. Igual que es muy importante que no sepa qué test son los test de simulación, porque si no va a ser muy difícil, ¿vale? El caso clínico, y después entraremos también en temas también de temas más ¿vale? Este es un paciente de 36 años, acude por valoración ¿vale? Después de tener unas quejas nésicas y una pérdida muy grande de funcionalidad, tras un episodio depresivo que no responde a tratamiento psiquiátrico. Fijaros hasta dónde llega el punto de simulación. A mí me lo deriva la psiquiatra. Este paciente se había llegado a realizar terapia electroconvulsiva. Se llegó a realizar terapia electroconvulsiva que no había respondido, evidentemente porque no era un tema de adicción, ¿vale? No había respondido. Y le daba un tratamiento le daba un tratamiento una psiquiatra, no respondía y entonces me lo derivaron porque a nivel de memoria tenía quejas muy bizarras, tenía cuestiones que no respondía muy bien, en las visitas cada vez estaba más raro y cada vez exageraba como más los síntomas. Y la psiquiatra me lo envía pensando que tenía un problema de deterioro, o sea, un problema importante. Me lo deriva y encuentro una exploración para el tema de, a ver qué, ¿no? de déficits más asociados a la terapia electroconvulsiva, porque había, ¿no? Y cuestiones así. Y es una exploración totalmente llena de incongruencia. Totalmente incongruente. Entonces, realizo una administración del TONI 2. No sé si sabéis que el TONI 2 es un test de inteligencia. Es un test de inteligencia que a mí me gusta bastante cuando hay este tipo de casos, porque es un test de razonamiento perceptivo, pero el TONI 2 tiene como, o sea, tú empiezas, según la edad, tú empiezas a realizar los ítems, en este caso, en el ítem 21, que ya hay una complejidad desde el 1 hasta el 21, y cuando tú haces 5, si tú no haces 5 bien, después tienes que tirar estos ítems hacia atrás, ¿no? De cada vez son más sencillos para establecer, digamos, lo que sería la línea base, ¿no? Del test. Se acaba el test cuando haces 5 mal hacia atrás, ¿no? Y luego tienes que intentar hacer siempre 5 bien, que es desde el umbral, ¿no? La parte umbral y las funciones. Entonces, una de las cosas interesantes que te permite este test es que en casos así como puedes ir tirando hacia atrás, te permite establecer una equivalencia de la edad mental que le saldría con las puntuaciones donde ha establecido su línea base, ¿no? En este caso, realizo el TONI 2, hace un patrón totalmente de respuesta pues muy patológico y me da una simulación, o sea, me da una edad mental equivalente de 4 años. Pensad que era una persona que había tenido hijos, que había tenido una funcionalidad bastante normalizada, con lo que esto no es posible. O sea, ya sabemos que aquí nos está engañando, ¿no? Entonces lo que hice fue realizar una administración del TOM. El TOM es una prueba que te hace una denominación visoverbal entre dos estímulos visuales, en el que el paciente se empieza que está haciendo una tarea de memoria y tú estás haciendo una tarea de reconocimiento visual. Esa tarea de reconocimiento visual te da la sensación de que es muy difícil porque tú tienes que hacer 50 láminas, pero es realmente muy sencillo. O sea, hay estudios que las hace hasta inicios de Alzheimer, la hacen todos bien y gente con discapacidad la hacen todos bien. O sea, de las 50 láminas hacen 49, 50 todo el mundo, de todo el mundo. Además, ¿qué indicador nos da muy interesante el TOM? Que si tú no tienes nada de memoria, ¿no? Si tú fueras un pez y no tuvieras nada de memoria, por un tema de azar, porque es una resolución forzosa de esta administración, ¿no? Ahí, o respondes el de arriba o el de abajo, por un tema de azar, tú harías 25 bien, ¿no? Si constamos según si tú hacemos según el intervalo de confianza del 95%, haríamos entre 19 y 31 bien, creo que dice el test, ¿vale? Entonces siempre vamos a estar ahí.
pero el simulador ¿qué hace? ¿Qué te dice conscientemente las malas y te hacen una performance, te hacen un rendimiento por debajo de lo esperable, incluso por azar? O sea, harían lo que ¿no? Si nosotros tirásemos y respondiésemos con una moneda al aire, responderíamos alrededor de 20 y pico, porque solo hay una de dos opciones. Entonces, estos te hacen, ¿qué es lo que hizo este señor? ¿No? Que al final nos sale una simulación consciente, ¿no? Por debajo incluso del azar, ¿no? Entonces, yo lo que le digo, aparece en la última visita, cuando ya pasa todo esto, aparece la madre y les digo, sí, los voy a citar para explicarles lo que le pasa a su hijo, porque ya tenemos, ¿no? Explicándoles todo esto. Yo antes quería hablar con su psiquiatra y quería hablar con... Y fijaros que cuando pasa todo esto, la madre interpreta que ya tenemos diagnóstico para el hijo y habla con un abogado. Habla con el abogado y me llama el abogado. Me llama el abogado, el abogado del caso y la primera sorpresa es que nosotros desconocíamos que tenía abogado este chico, porque este chico solo se había tratado en nuestro hospital por temas de la depresión. Entonces, cuando hablo con la trabajadora social, le digo, me ha llamado el abogado del chico este. Y me dice, no, si no tiene abogado. Digo, sí, sí, porque me ha llamado y estoy pendiente de hablar con él. Y lo llamé al abogado con la trabajadora social delante para que escuchase un poquito. Entonces, el abogado me dice que él lo que pretendía es que con este problema a nivel cognitivo, que este chico tenía un montón de causas pendientes a nivel penal por robos y robos con intimidación, o sea, había hecho robos que entraba a robar en casas, incluso se había encontrado alguna casa con alguna persona, había sacado, o sea, cosas de elevada complejidad, no para una edad mental de 4 años, y que su idea era intentar unir todas estas causas del procedimiento penal en una única causa y hacerlo pasar como un trastorno mental, que realmente le tuve que explicar que, bueno, que realmente no es esto lo que tenía. Le expliqué la situación y el abogado lo entendió perfectamente y bueno. Y curiosamente, ya para darle más intríngulis a la historia, cuando ya después de la llamada del abogado, un familiar de este hombre, cuando yo ya le había explicado la historia a su psiquiatra y le había explicado, y la psiquiatra estaba muy sorprendida, ¿no? Porque no había pensado nunca que podía haber sido una simulación. Cuando pasa esto, la psiquiatra visita en urgencias a un familiar de este hombre y el familiar se le escapa y dice, usted es la psiquiatra que le está tomando el pelo a mi cuñado, ¿no? O sea, fijaros ¿vale? Que la realidad luego supera la ficción, ¿no? Entonces le dijo esto, bueno, pero ahí ya, cuando le dijo esto ya sabíamos, ¿no? Todo lo que había detrás y ya habíamos llegado a un diagnóstico, ¿no? Pero para que os fijéis cómo de un caso de un trastorno depresivo con síntomas cognitivos y quejas mnésicas, con una simulación consciente, cómo a través de una prueba, de una exploración llena de incoherencias, de una administración del TONI 2 con una edad mental muy baja y una administración del TOM, nos salió un diagnóstico de simulación consciente y después llegamos, evidentemente, a la conclusión de que ya supimos cuál era la ganancia secundaria que iba a tener, que era iniciar todo un procedimiento de tipo penal de forma conjunta. ¿Vale? Y luego, ya para acabar un poquito la sesión de hoy, luego si queréis entramos en todas las preguntas que tengáis, todo el tema de que se está desarrollando actualmente, el tema de la neurociencia con las mentiras y los sistemas legales, porque ahora se están desarrollando muchas técnicas de paradigmas de neurociencia cognitiva para saber, ¿no?, cuándo una persona miente o cuándo no, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, aquí el ejemplo me lo va a poner para el perro y dice, oye, papá no va a comprar un perro, ¿no? Pues porque la justicia ahora hay muchos paradigmas que asumen, ¿no? Asumen que según en qué área del cerebro, nosotros se esté activando según qué área del cerebro, son recuerdos que ha generado nuestro cerebro, son recuerdos más reales, ¿no? Esto, cuidado, porque esto tiene que ver con paradigmas de neurociencia cognitiva, pero aquí os voy a explicar un poquito porque ya se ha aplicado en algunos países, ¿eh? Y ya hay casos que ha habido, ¿no? En 2008, India fue el primer país que condenó a un criminal basado en una prueba cerebral. El caso fue muy sonado porque lo que pasó es que era una chica que estaba liada con su profesor de inglés y entonces parece ser que el profesor estaba casado y parece ser que quedan en una cafetería porque el profesor quería dejar esa relación, era una relación extramatrimonial y no sé, bueno. Y entonces parece ser que la chica lo envenena y claro, no hay testigos, no hay nada. Entonces le proponen hacerse una prueba de estas de neurociencia cognitiva en un paradigma de estos para ver si realmente sus recuerdos eran reales o eran adquiridos, eran forzosos.
la chica accede y en base a esta prueba, que sale como que sí que lo ha hecho ella, la condenan. Claro, los países más occidentales, pues decimos, claro, es que es la India, ¿no? Siempre tenemos esta parte supremacista desde el primer mundo, ¿no? Desde Europa, de que claro, hoy esto es la India y tal, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que en 2009 Italia se convierte en el primer país europeo que aquí lo que hizo fue no una condena, sino reducir una pena de una sentencia de asesinato basándose en una prueba cerebral y en un análisis genético que en este caso era un caso de asesinato que lo que se demostró es una incontrolable propensión hacia la violencia del condenado, con lo que era, como digo, pobrecito, es así. Entonces se le redujo la pena en base a esta prueba, ¿no? Esto es muy interesante porque fue la primera vez que abrió esto, ¿no? A partir de ahí, muchos países, pues Israel, todo, se están financiando proyectos en esta línea. Muchos ligados a temas del Ministerio de Defensa, sabéis todo el tema de torturas, de terrorismo, todo esto que también, ¿vale? Pero deciros que todas las empresas de I+D de neuroimagen tienen partes que están desarrollando y utilizando esos temas, ¿no? ¿Hasta qué punto son fiables estas técnicas? Pues ahora mismo sabemos que bueno, se basan en paradigmas de que al mentir se incrementa la activación de córtex prefrontal, ventrolateral, cingulado anterior, dorsolateral. Según si nos imaginamos un recuerdo, lo hemos visto, se activan unas zonas cerebrales diferentes y muchas veces también que se dan respuestas más lentas a nivel psicofisiológico cuando mentimos, porque nuestro sistema atencional tiene que utilizar mucho más recursos y le cuesta mucho más todo esto, ¿no? Esto hay películas que ya lo habían dicho, es ciencia ficción, ¿no? Pero de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en castellano se tradujo esta película como el Olvídate de mí, ya hablaba un poco de estas cosas, ¿no? Esta es una película, no os voy a hacer un spoiler, pero en el fondo es una película que tú puedes, hay una empresa, ¿no? que se llama la Q9, ¿no? Que tú puedes borrar los recuerdos de tus ex, ¿no? De tus personas que has querido para que no te vengan y superar el trauma de esto, ¿no? Entonces, esto es un regalo típico que se hace en este futuro distópico, que es un regalo de San Valentín, que mira, precisamente fue esta semana, en el que te permiten pues, poder borrar a una ex, ¿no? Para no tener que recordar, ¿no? A nivel ¿no? Te ponen una máquina, esta es la máquina donde ponen a la persona que se está borrando y te borran esa parte de recuerdo para que tú no tengas eso, ¿no? Y lo curioso es que luego le envían a los vecinos, le envían a esta empresa, le envían a los vecinos, pues, oye, que esta persona ya no conoce a la otra, no le comentéis nunca más nada de esta persona porque no se va a acordar. ¿Vale? Gracias, ¿no? Hay que ser muy prudentes con todo esto porque están basados en paradigmas experimentales con muchas limitaciones metodológicas y poco extrapolables a población forense. Evidentemente, nunca sabemos lo que es la mentira espontánea, inducida, necesitamos la información. Es lo mismo mentir como voluntario en un estudio que hacerlo cuando hay consecuencias graves. Es lo mismo que yo mienta cuando estoy como un sujeto pasivo haciendo un estudio en una universidad que hacerlo cuando me estoy jugando 20 años de cárcel. Probablemente no. Y probablemente las áreas cognitivas que utilicemos sean diferentes. Evidentemente, la mentira tiene parte de funcionamiento ejecutivo, esto no hay duda, se requieren muchas habilidades a nivel cognitivo y todos conocemos a gente que miente bien y tenemos niños o conocemos niños que mienten muy bien desde pequeños y hay otros niños que siempre les piden y que no mienten nada bien, o sea, de alguna forma hay una habilidad para mentir, ¿no? Luego no hay un paradigma muy claro a nivel de constructo teórico de si mentimos realmente o inhibimos la verdad. ¿Es lo mismo mentir que inhibir la verdad? ¿Es media verdad? ¿Es lo mismo que una mentira? Bueno, todo esto a nivel cerebral, cuidado porque es muy, ¿vale? Y luego no tenemos todavía estudios con mentirosos técnicos. Sabemos gente como síntomas de Munchausen, como gente que patológicamente siempre está mintiendo, ¿no? No tenemos todavía patología con todo esto, con lo que... bueno, y para darle un poco de vuelta a todo más, esto es un estudio bastante interesante de Luis Fuentemilla, de un grupo de aquí de la Universidad de Barcelona, que lo que pueden establecer, lo que establecieron es que según el tipo de recuerdos, utilizaban, si eran recuerdos inventados o recuerdos falsos, nuestro cerebro activaba más un fascículo, el fascículo superior al fascículo inferior, ¿no? Y más a ello se podía, sin tú saberlo, según el tipo que eso se podía utilizar. Entonces se podía inducir y diferentes individuales en nuestra estructura, en la sustancia blanca de esos fascículos, nos pueden hacer obtener ejecución diferente en tareas mnésicas, ¿no? Entonces, cuidado con todo esto porque todavía es más difícil, ¿vale? Entonces, de tal forma que, bueno, que también se pueden generar falsos recuerdos, inducir falsos recuerdos, ¿no?
en animales y todo esto. Entonces hay que tener mucha prudencia porque hasta la actualidad no hay evidencias de fiabilidad y validez para utilizar este tipo de pruebas en el ámbito forense. Es verdad que se van utilizando cada vez más, se van proponiendo como pruebas. En España se han propuesto en casos muy complejos. En Estados Unidos ya hablan que 1 de cada 100 propuestas ya se aceptan, o sea que ya es mucho. Hasta ahora, yo pongo un poquito así de broma, de momento la única máquina fiable que tenemos es la nariz de Pinocho. Más que esto, nuestra ciencia no ha evolucionado para poder detectar la mentira. Y bueno, y hasta aquí. Gracias por la atención. Intento ajustarme al tiempo, ya son las 8. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.